Cosas así. Yo era un ladrón de... Éramos ladrones. ¿Pero es un hombre? Pero no faltaba que llegaba Kiko, sacaba su estuche de madera y Pues, traía un montón de estilógrafos y... Que esa es una buena práctica que la hagan, ¿eh? O sea, que pues, ayuda. Pues tuvo que dejar la carrera porque tienes casi todo en contra, ¿no? Ahora andaba con todos los pinches dedos con cinta y no pude ni agarrar el lápiz. Cuando sonaba a las 6 de la mañana, a la madre, ahí ya se ponía difícil. Episodio 5, desvelos y entregas finales. Que bueno, recordando que esta primera temporada todo va a ser respecto a la carrera de arquitectura. Si se fijan, la mayoría de los temas han sido respecto a eso. Vamos a ir haciéndolo transitorio y después hablaremos del emprendimiento, de los proyectos, de las obras, ¿no? Pero ahorita esta temporada es sobre la carrera de arquitectura. Entonces, desvelos y entregas finales. Como introducción, podemos comentar que se ha normalizado porque yo he visto en varias universidades o estudiantes a nivel, pues en todo el país o de otros estados que comentan este mismo tema. Yo me acuerdo cuando fui a los concursos, que me tocó ir a 2 concursos nacionales, era el mismo tema, que todo el mundo, las entregas finales, los desvelos. La desvelada, ¿no? Las desveladas en general. Como que es un tema muy normalizado, ¿no? Pues yo creo que es básicamente porque la carga de trabajo siempre rebasa cualquier horario libre que puedas llegar a tener, ¿no? O sea... Pero normalizado, o sea, en la carrera de arquitectura. Igual yo, por ejemplo, medicina también. No, medicina, yo tengo amigos médicos que sé que también se han pegado sus desveladas muy buenas. Pues es que es por la carga de trabajo, ¿no? Y todo lo que hay que estudiar, la teoría, que hay que estar siempre aprendiendo de esa parte para poder lograr proyectos o poder aplicar esos conocimientos. Y si no te pones a estudiar, pues olvídate, ¿no? O sea, tienes que dedicarle muchas horas. Y luego, pues tienes la hora clase, la hora de tareas y pues la hora o el tiempo que te queda para atender. Lo poquito, ¿no? Que te queda. Lo poquito que te queda. Entonces, sí me da la impresión de que sí es porque realmente hay una carga de trabajo muy, muy alta. Que ya hemos tocado ya el tema la vez pasada, ¿no? Por encimita, pero sí platicábamos de que la carrera era como de mucha carga de trabajo. Resistencia. Sí, es una carrera de resistencia porque, pues, como muchos de los trabajos que se hacen son prácticos, es decir, el dibujo, pues sí, es una disciplina de echar raya una y otra vez. Sí, no puedes aprender teoría y sin practicarlo. Pues totalmente. No. Entonces, elaboración de planos, elaboración de maquetas, elaboración de monteas, elaboración de muchas actividades plásticas o creativas, pues. Sobre todo en los primeros semestres. Y sobre todo que no tienes la práctica, ¿no? De hacer las cosas rápido. Entonces, pues a eso se le suma, ¿no? Todo ese... Yo creo que de ahí viene mucho, que es una carrera como... Igual que medicina, que es muy práctica. O sea, al final lo que vas a hacer es ejercer o practicarlo. Y no queda como teoría. Nada más tienes que hacer teoría y práctica al mismo tiempo. Sí, y el tema es de que, aparte de eso, debes contar con ciertas herramientas para que puedas hacer tu trabajo más llevadero. Pues cuando no tienes esos elementos, pues olvídate, ¿no? Te tardas más en hacer algo. O sea, esa experiencia, práctica, herramientas, o sea, recursos. Y ya al sumar en el día a día del estudiante que tiene que cumplir con todas las materias, con todos los proyectos que les asignan los maestros, pues entonces se te acaba el día y se te llegó la noche y se te amaneció al día siguiente y sigues despierto, ¿no? Entonces, sí, es una carrera que demanda mucho. Y es muy bonito también, o sea, no es... Sí es una tortura, ¿no? Por eso le dicen arquitortura. Pero, pues, son experiencias, ¿no? Y se vuelve, pues, hasta un hábito, ¿no? Muchas veces. Sí, o sea, se ha normalizado e inclusive se presume durante la carrera. O sea, se puede llegar hasta presumir... Del récord. A ver quién ha estado... O sea, sí. Empiezas a platicar quién duró más tiempo desvelado, quién tardó más en una entrega. Porque también a lo mejor es como... Lo relacionas con que entre más te desvelaste es porque le dedicaste más tiempo a ese proyecto, a esa entrega, y a lo mejor tiene más horas de trabajo y a lo mejor crees que es superior, o a lo mejor crees que va en consecuencia de que a lo mejor es superior porque le dedicaste más tiempo o tengas un trabajo más elaborado, ¿no? A lo mejor por ahí va el orgullo o el tema de decir que le dedicaste más horas. Pues sí, y aparte que, digo, cuando a veces como estudiante tienes que trabajar también, que sucede muchas veces, pues olvídate, o sea, se reparte tu día en más actividades
y nomás queda la noche. De hecho, también la noche es como que el horario más tranquilo para trabajar, es por excelencia. No hay distracciones, no hay así como que... Que también mucho había... factor externo. Había, gente, o sea, compañeros. Yo tengo algunos compañeros que nunca se desvelaron. Tengo un amigo... Yo no confío en esas personas. que es como muy organizado. No. Y nunca se... O sea, él presumía que no se desvelaba. Que no se desvelaba. Yo no confío entendía. en esas personas. Salió con título... Con promedio. O sea, claro que es... Con buen promedio, con título, hace ejercicio. No sé cómo le hacía. No sé cómo le hace todavía hasta la fecha. Vive muy, muy a gusto siendo organizado. Y no es privilegiado. O sea, no es una persona privilegiada que ha sido de abolengo ni nada de eso. Pero era muy organizado, muy disciplinado, muy disciplinado. Obviamente que eso ayuda, pues. Sí. Pero le quitas la emoción a la vida, ¿no? Y a veces me voy a salir un poquito del tema, pero me daba cura a veces que él era como, pues era muy disciplinado y yo le echaba carrilla de matado, ¿no? Que le decimos matados a todas estas personas que sí hacen las horas, hacen las cosas como debe ser. A los ñoños. A los ñoños en tiempo y forma, ¿no? Pero también tenía un poco él de mala suerte, porque yo era un poquito más relajado en ese aspecto, más que nada en las otras materias, como ya lo comenté, en las que no eran de diseño. Y este amigo, cuando yo faltaba, por ejemplo, a una clase, que decía, ay no, traigo mucho sueño, me desvelé en diseño y voy a faltar a la clase de ética, por ejemplo. Faltaba. Ese día la maestra no iba, o no tomaba lista, o llegaba tarde, y yo también alcanzaba a llegar tarde, o me iba, y no había tema, pues. Pero cuando este amigo llegaba a faltar, ese día tomaba lista y me decía, oye, güey, ¿cómo le haces? Me decía, ya con este remedio ya vas a ver quién es, ¿no? Pero sí me decía, suerte, ¿no? Oye, güey, ¿cómo le haces? Siempre que falto yo, pasa algo. Y yo tenía como que más suerte, pues, en ese aspecto, ¿no? Pues, yo creo que a lo mejor pero sí es algo de fortuna. Si eran contados los que no se desvelaban. En general, volteabas a ver el salón y todo el mundo... cuando yo tenía pelo, pues, era que andar ahí con el greñero y todo esto, ¿no? O sea, el lujo de andar greñudo. Extraño esos tiempos. No, pero sí mucho tiene que ver... Digo, cada estudiante o cada persona que se está preparando tiene diferentes situaciones. Y pues imagínate, hay factor económico, factor familiar, o sea, cuando vienes de fuera a estudiar un lugar, cuando no cuentas a veces con todos los recursos, pues sí se dificulta y tienes que buscar oportunidades, generar tus propias oportunidades. Muchas veces el estudiante que trabaja, te comento, pues tiene que dedicar más a otras cosas. La verdad, mi respeto para los que trabajan. O sea, yo en la carrera realmente... no trabajé en un lugar así formal. Sí, no trabajé ni cuando salí, ¿no? Voy a andar trabajando cuando estaba estudiando. O sea, se me aventaban mis chambitas. Mis renders, mis cursos, cosas así. Pero de manera a mis tiempos, pues. Pero así trabajo formal. Y sí había, me acuerdo que algunos ya iban. Me acuerdo que era como diferenciar a estas personas, a estos compañeros que traían el logo de alguna empresa. Era como que era algo padre también. Mira, fulanito ya está haciendo prácticas o ya está trabajando en tal empresa. Y me acuerdo que era como que traer la camisa con el logo era un diferenciador. Un saludo, pues, a los becarios. A los becarios que vean que nosotros en el TEC no les hemos dado camisa. No, algunos sí ya tienen. Sí. Ya portan ahí su logo. Pues sí, el tema ese del desvelo sí es algo como que parte de la carrera, es inseparable. O sea, no puedes decir que eres arquitecto si no te desvelaste, la neta. O sea, es parte de la profesión. Y aparte, cuando ya estás ejerciendo también pasa. ¿Cuántas veces no nos ha tocado no estar desarrollando algún proyecto o que ya tenemos una entrega comprometida y que tenemos que a veces quedarnos, ¿no? De madrugada muchas veces para poder alcanzar el objetivo. Y no es porque no le dediques, es que muchas veces el producto que uno pretende entregar, pues buscamos que sea lo más completo, ¿no? Y tenemos que estar dedicándole muchas horas a las revisiones, a perfeccionar el producto. Sí, que también es difícil planear un proceso creativo. Porque, por ejemplo, a lo mejor si tú dices, ¿sabes qué? Tengo que hacer cierta actividad que es tal hacha y lo puedo planear y tengo que hacer, no sé, ciertas... que puedes medir como el avance para lograr un resultado que sea medible, que sea tal hacha, que es algo que repites y sea la cantidad lo difícil, pero también cuando estás en un proceso creativo
A lo mejor algunas personas pueden sacarlo en 3 horas y otras en 10 horas. Cuando hay un bloqueo. O cuando hay un bloqueo. O sea, te tardas más. O simplemente... Porque es como una paradoja, porque también si andas tan cansado o desvelado y no puedes pensar bien por la misma tarea, también te tardas más en hacer la misma tarea por la cual estás... círculo vicioso, ajá, ¿no? Por el cual estás desvelado y por lo mismo tampoco no lo haces rápido y a veces es difícil salir como de ese círculo, ¿no? A veces es cuando me tocó a mí que tenías que dormir a veces cuando había chance un día completo y recargar un poco de pilas, pero sí también veo... Más que nada que es difícil planear un proceso creativo. O sea, no sabes cuánto te vas a tardar en diseñar X proyecto, casa, edificio, departamentos, lo que sea el proyecto. O sea, a lo mejor sí puedes como planear el tema de la investigación. ¿Sabes qué? Le voy a dedicar tanto tiempo al análisis o en ver el sitio, en investigar orientación, el clima. A lo mejor eso sí puedes planearlo porque son como actividades que puedes medir de forma más fácil. A lo mejor tienes un porcentaje, una discrepancia, ¿no? Un 10, un 15, 20% que te lleve menos o más tiempo. Pero un proceso creativo, ¿cómo lo mides? O sea, ¿cómo sabes que las ideas van a surgir rápido? ¿Y cuánto tiempo te vas a llevar en desarrollar esa idea, ¿no? Sí, en pulirla, ¿no? Para en pulirla o digerirla una idea. Y luego plasmarla. Y a la hora que la plasmes, si realmente está siendo plasmada como tú lo pensaste. Entonces, eso es lo que yo también creo que dificulta y puede alargar el tiempo. El que sea un proceso creativo. No es fácil de medir el desempeño, pues realmente... Pues. No, sí, es complicado porque partes de primero que nada de que las ideas entre más claras pues mejor, ¿no? Te van a ayudar a aterrizar. Sí. Para que de ahí se empiece a desarrollar toda la idea, todo el anteproyecto, por decir. Pero siendo estudiante, cuando careces de experiencia, cuando careces de recursos, cuando hay un montón de situaciones... Estás topando... Tengo esta idea, en tu cabeza suena súper bien, voy a acomodar esto así, voy a integrar este material y voy a orientar esto así, y lo plasmas y no funciona. Y a lo mejor hay que empezar de cero otra vez. Y ese bloqueo pues te hace que caigas en ese círculo donde estás buscando salir, avanzar, pero se tiene que alinear un montón de factores para que puedas desfogar y ya logré arrancar. Y eso sí, ya arrancando pues uno trata, o siempre, o al menos mis compañeros y yo cuando estuvimos, siempre ya tratábamos de mantener un ritmo de trabajo cuando ya se deliberaban ciertas etapas, ¿no? del proceso de diseño o del proyecto como tal. Pero para llegar ahí, pues ya pasaste por un montón de situaciones, ¿no? Que lo complicado a veces es que cuando eres estudiante, pues tienes diferentes materias, diferentes proyectos o diferentes actividades dentro de la misma escuela, que difícilmente, lo que platicamos el otro día, se logran alinear, ¿no? Para que de un proyecto saques ventaja o provecho de que voy a ver arquitectura, voy a ver instalaciones, voy a ver y pues, una serie de disciplinas. Materia necesita diferentes aptitudes o habilidades, porque a lo mejor estás haciendo un proceso creativo en diseño o en composición y al mismo tiempo a las 2 horas tienes un examen de cálculo estructural donde las habilidades o las aptitudes que debes de tener son completamente diferentes. O a lo mejor tienes otro de métodos de investigación, otro examen más tarde, y tienes que cambiar tu chip. Que fíjate que eso es algo que yo no recuerdo que muchos maestros, alguno que otro sí lo llegó a mencionar, pero no tantos, que nos invitaban a desde que estábamos estudiando, buscar una especialidad. Y eso es algo que ayuda ya lo comentabas mucho. La vez pasada en otro episodio. Pero desde que estás estudiando, o sea... identificar las materias que más te estén llamando la atención. Como tu perfil profesional. Pues. Sí, porque no puedes dominar al 100% todas las materias. Es imposible. En el ejercicio profesional no puedes dominar. Unos cuantos sí logramos hacerlo. Échate flores. No. Pero es difícil dominar todas las materias. Es mejor enfocarte en una corriente o en una especialidad y fortalecerla lo más que puedas. Más que nada tener la habilidad de cambiarte el chip, ¿no? Pero primero que nada identificar qué es lo que te gusta, bueno, qué es lo que quieres. Ajá. Sí, pero a lo que tú vas es que si tienes ese mismo perfil, a lo mejor no tendrías la necesidad de cambiar el chip en diferentes materias, porque todas las materias irían enfocadas hacia el mismo perfil. Exacto. Más integral. Exacto. Pero a lo que voy yo, estamos diciendo lo mismo, yo creo, es que cuando tienes diferentes materias, que son completamente contrastantes, para mí siempre fue muy difícil cambiar el chip. Inclusive hasta la fecha, si vamos a obra, por ejemplo, ahorita, vamos a obra y hacemos recorrido de todas las obras y nos llevamos medio día
para mí es muy difícil regresar de la obra a oficina y ponerme a diseñar, por ejemplo. Traigo un chip diferente. Ya traes el viaje de la obra y de estar pensando en... Sí, tendría que... Antes lo hacía. Tenía que irme a la casa y si iba a comer o lo que sea, me bañaba, no sé, me relajaba, me echaba un sueñito o algo así y ya me regresaba a la oficina como más relajado para poder diseñar como en tranquilidad. Hasta la fecha a mí me cuesta trabajo. O al revés, estar diseñando como una forma más relajada, que es la manera en que a mí me gusta diseñar. Que un cafecito, quitarme los zapatos, que la música tranquila. Pero el otro día tenías corridos tumbados ahí. Sí, pero es que a veces me enfado, pues. Te pones bélico. Oye, que es otra cosa que pasa, ¿no? Que cuando estás trabajando escuchas tanta música de tantos tipos. Sí, ya te la sabes todas. Que ya te la sabes, te cambia. Yo tengo un playlist en Spotify, música para diseñar, así. Y lo voy quitando, agregando, sumándole, quitándole. Pero casi siempre son las mismas. Casi siempre son las mismas. Y yo imagino que las demás las han de enfadar, pero son las que a mí me funcionan. Y cada quien busca su método creativo, ¿no? Pero a mí hasta la fecha me conflictúa el cambiar el chip de esa manera. O si estoy diseñando y tengo que sentarme a ver un balance financiero o algo de tema de números, también. O sea, imagino que no sé si te pasa a ti cuando haces presupuestos, por ejemplo, análisis de precios. Sí, no. Tanto número, tanto... Hay ocasiones que llega uno a la casa y sigues pensando en números. O sea, vas con el hámster todavía con el avión de la actividad. Imagínate esa. que te dicen, ¿sabes qué? Espérate, ahí párale. No termines el presupuesto. Ponte a diseñar. No, hay una inercia mental que te arrastra un poquito pueden ser horas o incluso días, ¿no? Dependiendo. Pero sí, a veces sí es difícil, como dices, cambiar así de repente de una actividad a otra totalmente contrastante. Porque pues es que la mente queda pues reflexionando, pensando, analizando y es un proceso lento. O sea, ya que te encarrilaste, pues avanzas mucho, pero ese cambio sí es complicado. Por eso es bueno identificar una especialidad ya cuando estás en la carrera, en el ejercicio profesional, porque pues ya vas dominando una materia, te vuelves experto, se te hace más fácil tu trabajo porque ya dominas algunas cosas o al menos la mayor parte de lo que te estás dedicando 100%. Ya complementas de otra forma para integrarlo. Pues, sí, porque la poderosísima carrera tiene un montón de... Es muy amplia, demasiado un amplia. abanico de posibilidades, ¿no? De dedicarte a tantas cosas que es tan grande que difícilmente alguien puede llegar a dominar todas, ¿no? Entonces es muy sano y muy recomendable. Y yo no recuerdo a muchos maestros que nos hayan dicho en su momento, busquen una especialidad, identifiquen lo que les encanta hacer y váyanse por ese lado. Alguno que otro sí no le iba a comentar, pero uno de 15, 20 maestros, o sea, muy escaso. Porque me da la impresión que tal vez ni siquiera ellos habían hecho ese ejercicio de reflexionar. Oye, pues lo que estoy haciendo realmente me gusta. Pues que tienes que ejercer para identificarlo. Para poder probar o poder decir, mira, es que a mí me encanta el tema del diseño, a mí me encanta, yo soy feliz en la obra, o ¿sabes qué? No, yo en gabinete, ahí no. O sea, a lo mejor mi nicho, cada ¿no? maestro sí era como especialista en algo, pero entre ellos no se integraban, que es el tema que siempre digo, pues. O sea, entre las materias, entre los maestros, entre la planeación, pero pues también la escuela es tecnológica, o sea, es el instituto tecnológico, entonces pues es como más técnico, pues como decíamos, ¿no? Sí, con un perfil más ese es el cuadrado, perfil ¿no? técnico, pero realmente no hay integración entre las materias. ¿Y qué pasaba con tus camaradas o las amistades que tenían así con el tema de la desvelada? Yo me acuerdo que nos reuníamos en la casa de alguien. Ajá. Y ahí acampábamos, ¿no? Ahí teníamos días o temporaditas, como comentabas hace días. Nos reuníamos y compartíamos, ¿no? A la hora de hacer... Cada quien hacía su trabajo, ¿no? Su tarea, pero pues sí, si había alguna duda ahí, oye, échame la mano, ¿cómo se hace aquí? O qué hay que hacer. Y había un compañerismo, ¿no? Entonces ayudabas al que podías o pedías ayuda, ¿no? O a veces prestar herramientas, porque también, oye, préstame el alacrán, o préstame una regleta, o cosas así. Yo era un ladrón y otra amiga también, éramos ladrones. ¿Pero es su nombre? Vamos a ver. Van a saber. Que ponga un comentario ahí. Van a saber. A ver quién fue. Era un robadero de borradores, de estilógrafos. Yo nada más tenía 3 estilógrafos. El punto 18, creo que el punto 35 y punto 7. Con eso hacía todos los planos. Con 3 calidades nada más. Sí, pues de hecho lo ideal es eso. Pero no faltaba que llegaba Kiko y sacaba su estuche de madera, el Rotring o el Leroy, ¿cómo se llamaba?
Y traía un montón de estilógrafos y las cajas de los plumones. Oye, tengo un estuche ahí, me lo voy a traer. Sharpek, ¿cómo se llama? Sharpek. Los de aceite, que eran bien caros, pues costaban más de $1,000, yo creo, cada cubo. Que era un dineral en ese tiempo. Era un dineral en ese tiempo. Entonces yo tenía 3 plumones y eran robados. Así de que alguien tenía repetidos o pedía prestado y pero no regresaba, pero sin querer queriendo. Y siempre traía un lápiz y un borrador en la bolsa. Y se me quitó esa costumbre, pero siempre traía un lápiz y un borrador. Como parte del... Todo el tiempo, a veces, o sea, fuera de la escuela siempre lo traía también. ¿Sabes por qué? Pero te acostumbras como siempre a andar dibujando, ¿no? Pero sí era un robadero, me acuerdo, eso sí. Sí, pues que esa es una de las cosas que también todo estudiante tiene que desarrollar. La habilidad para poder hacer sus trabajos. O sea, pensé que ibas a decir la habilidad para poder robar... No. Utensilios de la carrera. No. Digo, ya si alguien se duerme, pues no, ya después era un marcadero. Todo con cinta tape y después la palomilla le ponía correctores, les borraba las letras. Ya no sabías quién había sido. Y era un desmadre, la neta. Pues era parte de, ni modo. Pero volviendo al tema, o sea, ¿cómo veías tú pues las amistades que se desarrollan, ¿no? Nosotros en mi generación tuvimos muchos casos buenos y no tan buenos por esa convivencia. O sea, a veces era tanta la convivencia que también a veces no era tan sana. Pues sí, sana no porque hiciéramos relajo, claro. Sí. Sana me refiero o que no era tan sana porque a veces te perdías el enfoque de dedicar tiempo a ti mismo muchas veces ya por seguir el rollo a los compañeros. Sí, pues ahí venía la mala planeación, realmente, ¿no? O sea, venía una mala planeación en conjunto con procrastinar, como que es un concepto muy usado ahora, donde realmente pues ya llega un punto que es tanta la carga que realmente a veces no porque sales de la escuela y ya empiezas a hacer la tarea o las entregas más bien, ¿no? Que le decíamos nosotros, a veces no haces la diferencia. Entonces, a veces, por ejemplo, nos pasaba a nosotros. O sea, nos formamos un grupito, como te había platicado anteriormente, y como que a veces ya sabías que de todas maneras no ibas a hacer la diferencia con empezarlo a hacer saliendo, y lo empezabas, de todas maneras me voy a desvelar. Ándale, sí. De todas maneras, entonces ya como que a veces te acostumbrabas a trabajar bajo presión, y a lo mejor lo que hacías en 12 horas, te adaptabas a 8 horas o a 6 horas. Y entonces, como tenías compañeros que también sufrían lo mismo, pues a veces te ibas a comer con ellos o te ibas al cine. No todo el tiempo, pues nos las pasamos trabajando, pero había veces como momentos de hartazgo donde decíamos, ¿para qué chingados? Si ¿qué más da? Me voy a desvelar, mejor prefiero trabajar bajo presión 6 horas que estar 12 tranquilo o 8, porque a veces como es un proceso creativo, también a veces entre más tiempo tienes, más te tardas. Y es donde también aprendes a manejar los tiempos, ¿no? Y a trabajar bajo presión, pudiera ser. Pues sí, de alguna manera, porque no existe una disciplina, o al menos los maestros tampoco te inculcan. Ellos te piden, quiero esto para tal día, o sea, y ya a ver cómo le haces. Y es tu problema, ¿no? Es tu pedo. Que bueno, ciertamente el que quiere lograrlo, pues se va a aferrar y... Ahí donde estaba mi compa, que él decía... Lo voy a hacer saliendo a las 3 de la tarde, 4 de la tarde. Para las 8 de la noche ya terminé. Dedico 2 horas a esta materia, 2 horas a esta, 3, y lo que alcanzas esas 3 horas y cumplí en todo, pues. Pero a lo mejor también no era de matarse queriendo hacer lo mejor posible, pero él valoraba mucho sus tiempos y se organizaba y lo sacaba. O sea, y fíjate que nunca yo no recuerdo que se haya mencionado, no sé si ahora lo hacen, pero no había también ninguna dentro de la misma academia o dentro de ese grupo de maestros que te asignaba tanto trabajo. O sea, no les importaba si ya traías un montón de carga, no creas que se te ¿cómo estaba tu salud? No. Sí, si tenías que ir al psicólogo. Nada, o sea, era no sé si era una misión que traían de tronar al que se pudiera tronar, pero te metían tanta carga de trabajo. Inclusive, te digo, era un orgullo, pues, o sea, tanto para el estudiante y a lo mejor para el maestro, pues, así de cura te decían, ¿qué? ¿Vienen desvelados? No, sí, profe. Tengo una palmadita en la espalda y dale, te voy a dejar más tarea. No, nos decía el maestro, ¿para qué pierden el tiempo durmiendo? Nos decía. Sí. Así, literalmente así nos decía. ¿Para qué pierden el tiempo durmiendo? No, que al principio sí es impactante, ¿no? Yo me acuerdo las primeras desveladas, o sea, amanecidas, trabajando, y sí te impacta. O sea, yo no estaba acostumbrado. O sea, yo la primera vez que me amanecí, o sea, que que tuve 24 horas sin dormir, fue en la carrera, realmente. O sea, nunca me había desvelado así tanto, pues.
Y al principio sí es impactante, ¿no? O sea, sí, es una sensación rara. Sí, es una sensación rara, como que ves todo diferente, como que te saben diferente las cosas, Sí, no está uno de prepa, no vienes acostumbrado a eso. La verdad es que el que de plano se desvela en prepa es porque de plano no creo quién decía, está haciendo nada. ¿Quién decía? No es cuando te das cuenta que el día solo tiene 24 horas. Porque realmente a veces uno pues está acostumbrado, vas y te duermes y no sabes, tú piensas que la noche dura mucho, así como que toda la noche, ¿no? Y ya cuando te empiezas a acostumbrar a desvelarte, te das cuenta que si a las 11, 12 no llevas buen avance, no la vas a armar para las 7 de la mañana. Sabes que la noche se te pasa en chinga. Rapidito. Se te pasa en chinga. O sea, llega ese punto en el que normalizas todas esas horas de trabajo y que ya son las 10, son las 11, voy atrasado, no voy a acabar. Si tienes la entrega a las 7... Oye, y curiosamente no es tanto ni sueño tiempo. Te da, ¿no? No como te que da traes sueño. adrenalina, no sé. Sí, pero entregas y ya como que te da el bajón, ¿no? Como que te relajas. Te relajas. Sí, y ya es momento de tomarte un café y empezar a hacer otro proyecto, pues. Para el que sigue. Para el que sigue. No, sí, es una locura la carrera. A veces se vuelve dura, difícil. Hay desgaste físico, mental, de todo, ¿no? O sea, sí es una prueba complicada. O sea, yo sí reconozco a todos los que hemos logrado, pues me incluyo, hemos logrado pasar por ahí. Y así con el ojo no todo torcido. Que supongo otras... No pasa nada. O sea, no pasa nada. No, o sea, sí les reconozco a los compañeros, colegas, porque es un esfuerzo grande. No todas las escuelas tienen los mismos estándares. Claro. Eso también hay que mencionarlo. Universidades privadas de La Paz. Quemándolas. No. Hay de todo, ¿no? No lo quites, vale, no lo quites esa parte. Que lo vean. No, hay de todo. Pero es también donde entra la autoexigencia del estudiante, porque pudiera ser una escuela que no tenga una dificultad o un alcance tan estricto en las entregas, pero la autoexigencia a veces hace que te desveles. Por ejemplo, yo a veces tenía temas de que yo quería entregar de tal forma o quería hacer el diseño de tal forma y yo mismo me metí un pie realmente en el aspecto de desvelarme. O sea, a veces pudiera haber hecho algo muy simple y entregar y pasas. Pero a veces cuando te gusta el diseño, cuando te gusta la carrera, yo mismo me autoexigía y yo mismo hacía que me desvelara. Entonces ya a veces la universidad también a veces es donde puedes hacer la diferencia tú mismo, ¿no? No, claro, el que es perico, pues ahora sí que donde quieres ver, ¿no? Busca lograr o dar ese extra, ¿no? De ir más allá de ya cumplí con esto, bueno, pero yo me esfuerzo y logro un poquito más. Pero pues también termina costándote más horas de trabajo, más desvelo, más todo. Cada quien puede ir buscando sus estrategias. Hay quienes son muy, muy buenos o que son genios en algunas cosas que hacen y rapidito te hacen un trabajo y queda perfecto. Sí, en el grupito ese que te digo que nosotros nos contamos, pues nos éramos, de la otra vez dije 8, pero no me acuerdo bien, pero éramos varios, pues no me voy a poner a contarlos ahorita. Sí era tan intensa la convivencia que te digo, o sea, para bien y para mal, como dices tú, o sea, era muy positivo, pero a veces sí, obviamente nos hartábamos unos de otros, ¿no? Porque a veces, pues andamos en la casa de fulanito de los papás de fulanito, y realmente empiezas a incomodar. Como no más, ¿no? Sí, ¿A qué hora se van a ir estos caras? Sí, imagínate lo que a veces era hasta de vienen a acabarse mi comida. Hasta de bañarnos ahí, güey, en la casa, así, güey, a comer ahí. O sea, a veces estábamos trabajando en la casa de una amiga, no sé, y era de que nos subía comida en un plato para todos, y ahí comíamos todos. O sea, estábamos realmente acoplados. Pero no nos decían nada porque así como a lo mejor tú comías en la casa de fulanito, después el hijo de esa persona comía en la casa de otro, pues. Entonces era como... era echarnos la mano en todo. Bueno, yo nunca les daba comida porque yo era foráneo. No había manera. No había comida, pero, no había comida. Es como que es parte de también, esa convivencia también es bonita. Pues, sí. Digo, gracias a las personas que siempre se han involucrado, ¿no? Familiares o papás, los compañeros que nos ayudaron en su momento, porque pues es la vida del estudiante, ¿no? O sea, de alguna manera aportaron un granito, ¿no? Para que alguien lograra y fortaleces una amistad realmente muy fuerte, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros hasta la fecha somos buenos amigos. O sea, no nos vemos todo el grupo completo como tal, porque cada quien agarró como caminos diferentes. Pero la mayoría o el grupito, por ejemplo, de los que somos de los hombres, hasta la fecha nos echamos unos botes. Sí, echando relajo de repente, ¿no? Pisteando y todo. Y bien curioso porque regresas como me ha tocado. Obviamente, a ver,
cuando eres estudiante, pues cuando yo fui estudiante fue hace más de, ay cabrón, 13 años. Ya te dolió. 15 años, no sé, hace 15 años. Y actuabas de una forma, ¿no? Y la convivencia con esas personas era de una manera y con una forma de convivir. Obviamente, pues cada quien agarra su chamba y maduras y... Bueno. Bueno, he madurado algo, pero he madurado. Y esas personas pues también vamos cambiando, nos vamos desarrollando constantemente el ser humano, obviamente, ¿no? Pero ahorita, yo tengo 36 años y estos güeyes también. Y cuando nos llegamos a ver y nos echamos unos botes o algo, volvemos a hacer las mismas pendejadas y las mismas curas que cuando teníamos 20 años, güey. Pues es lo que los conecta, es un efecto psicológico de que vuelves como que en esa onda, ¿no? A revivir. Y de repente nos acordamos que somos adultos y tenemos hijos y ya platicamos de pañales y cosas así. Y se acaba la diversión. Se acaba la diversión. Nada, es cierto. No, pero es que justamente esa convivencia y esos recuerdos quedan y los revives y cuando tienes la oportunidad de reunirte, como dices, con los compañeros, ¿no? Sí. No, y hace poco nos reunimos todos casi porque se casó uno de ellos, un amigo. No sé, hace un año y medio. Y si nos juntamos todo el grupito ese de 8, 10 y otros de la carrera. Pero por lo regular nos juntamos, no pasa más de 6 meses, que nos juntamos de perdida unos 3, 4. Y pues sí queda como un lazo muy fuerte, pues porque obviamente te une toda esa chinga, toda esa carga de trabajo. Te une y es algo que a lo mejor no puedes tener con otras amistades. Pues, no, y es que es el nivel de estrés, presión, de que sabes por lo que estás luchando. O sea, terminas identificándote y se hacen lazos muy fuertes porque padecieron o disfrutaron o sufrieron lo mismo que te tocó y sí logras así como que hacer ese vínculo. Sí, como cierta empatía, ¿no? Claro. Hay empatía. Pues. Porque te acuerdas y dices, la pasamos difícil o nos pasó aquello o cosas divertidas también, cosas de todo, ¿no? Uh-huh. Y terminas como que atesorando esos momentos y sobre todo a esas personas porque pues fueron parte importante en su momento de lo que estuviste viviendo, ¿no? Sí. Y es padre cuando ya pasan años, ¿no? Digo, también hay unos reencuentros que ni valen la pena, ¿no? Pero cuando son sinceras las amistades... ¿Te ha tocado reencuentro del TEC? No. ¿De arquitectura? No. No, a mí no. No. Como que quisieron hacer una y no. No, pero sí tengo amigos que se reúnen, pero fíjate que yo no... Más bien porque... Pues a lo mejor no me ha dado el tiempo... A veces estuve trabajando fuera. Es una bronca coincidir. Sí, eso más que nada por el tema de trabajo. Nadie quiere poner su casa. Pero de manera individual sí me he reunido con algunos y ya, pues sí, pues... Uh-huh. Sí, uno recuerda, ¿no? Y pues es padre saludarlos después de muchos años. Pero sí, a mí sí me ha complicado participar así en reuniones que han hecho. A veces porque ni soy requerido y a veces porque realmente no puedo, o sea, por trabajo, ¿no? Entonces, pues cuando hay una oportunidad por ahí se saludo así de manera individual. Y por ejemplo, el tema, pues este tema, ¿no? De las entregas, me da cura que ahorita, o sea, después de 15 años o lo que sea, tú como de 30 años, ¿cuánto? No, yo sí. Siguen siendo las mismas características las entregas, ¿no? O sea, muy parecidas realmente esta carga, porque a fin de cuentas, yo creo que es hasta más complicado, porque aquí, pues con un cliente, no, en la materia a lo mejor con el profe es una calificación más baja, o repruebas, repites y ya, ¿no? Pero aquí el compromiso con un cliente, estamos hablando a veces de cantidades fuertes de dinero en un proyecto. Claro. Y a lo mejor depende, pues, todo lo que implica retrasarse, ¿no? Con la entrega de un proyecto. Vamos a hablar de proyectos. Y la sensación, y más que nada como las características de esa entrega, como las fallas, siguen siendo las mismas, güey. O sea, las clásicas fallas a la hora de entregar, en la mala administración tal vez de los tiempos, o que un archivo, un fatal error de AutoCAD, la impresora que siempre falla. Las impresoras saben cuando vas a entregar. Cuando vas a entregar, porque en ese momento empiezan a fallar. Puedes imprimir todo el año y no tienes pedo, ¿no? Vas a imprimir el día de la entrega y falla. O se acaba la tinta, o se acaba el papel. O se atasca ahí y estás batallando. No, sí. Un fatal error, güey. ¿Te acuerdas del AutoCAD? Había veces que se cerraba. El famosísimo fatal error y perdías la información, el avance. Y ahí me llegó a pasar varias veces y era curioso. Con un fatal error, si tenías, no sé, 10 horas de dibujando en AutoCAD y lo que ya has dibujado, en 2 horas lo sacabas, güey.
O sea, tenías que reponer el tiempo. Pero es que ya habías digerido. Ya habías digerido lograr, y lo hacías más rápido y sí. ya sabías lo que tenías que hacer, ¿no? Pero me da cura que las fallas y los errores y los problemas siguen siendo los mismos y la sensación de esa presión al entregar sigue siendo la misma, pues. Sí, es triste. Es triste. Que no puedas superarlo, ¿no? Altos costos a veces en las impresiones también pegaban, me acuerdo. Se imprime mucho color o muchos planos. Que ahora creo que ya mucha entrega es digital, ¿no? Que es para bien, ¿no? Porque la verdad es que a nosotros, yo recuerdo que sí se nos iba mucho dinero en impresión de planos. Y era para una entrega de un proyecto y terminabas, o sea, o fin de semestre o así, y terminabas, entregabas tu paquete de planos y ya. Te dan tu calificación y ya, eso ya era basura. O sea, hay quienes a lo mejor conservan de repente. Sí, pero yo creo que no había tanta, en tus tiempos, otra vez, no había tanta conciencia con ese tema, ¿no? El medio ambiente, la ecología. No, déjate el medio ambiente, de hacer gastar al estudiante. O sea, oye, sí, hacer gastar. Chavos, entréguenme en PDF o entréguenme en digital, o sea, en un formato, aquí lo revisamos en la compu. No, te hacen imprimir todo. Aquí en La Paz, que es una ciudad muy pequeña, en comparación, ¿no? Obviamente con otras ciudades. No había muchos lugares donde imprimir. Aparte. Y donde, obviamente, estabas imprimiendo tú y otros 30 cabrones. Sí. Porque todos iban a entregar a la misma hora, el mismo día, con el mismo profe. Y también, entre más tarde llegabas, más cardíaco, pues era. Sí, porque si tenías la entrega a veces, no sé, la entrega era a las 11, pues uno decía, pues imprimir a las 9. O sea, alargabas la liga, la estirabas lo más que pudieras para alcanzar a imprimir. Pero otro güey ya estaba imprimiendo también, pues. Sí, no había como prórrogas ni nada de eso. Y hubo muchas personas, que a mí no fue mi caso, estuve a punto, pero no, de que reprobaron porque llegaron 5 minutos tarde con la entrega y el profe no los dejó pasar y reprobaron la materia. Llegaba a pasar. Que eso, digo, es parte de disciplinar. O sea, sí está gacho, sí es duro, porque a veces son proyectos que nos pero el maestro no quiere ni verlo. Y era de que, profe. Sí. Pero pues reglas son reglas. Sí. Eso sí hay que aprenderlo. Es duro, pero así es. Sí. Y te forja carácter y te forja esa disciplina que tienes que cumplir sí o sí. ¿Y qué hay que hacer? Organizarse, ¿no? O sea, tienes que medir tus tiempos y priorizar. Si tienes una entrega... Y es precisamente cuando estás aprendiendo a hacer eso realmente. Pues a trabajar bajo ese estrés y con mucha carga. Y aparte ser creativo y aparte combinar todo esto. Y que sepan que en la vida profesional es lo mismo. No es como que se vaya a quitar. Es peor. Igual. Si te dedicas al proyecto, pues no. No, y si vas a entrar, por ejemplo, a la obra pública cuando se hacen los concursos, también hay horario de entrega y se cierran las puertas. Y se acabó el asunto. Y si llegaste 2 minutos tarde, oye, que aquí traigo mi propuesta. La puerta está cerrada. Sí. Y ya se recibieron las propuestas y ya no puedes pasar. Y es parte porque es una competencia, finalmente para eso es, para forjar ese carácter de que el profesionista ya cuando se está ejerciendo se cumpla con eso. ¿Te tocó Office Max y Office Depot aquí? Cuando estabas en el TEC. ¿Qué pasó? Sí me tocó. ¿Sí no estoy tan oldie. Es que me acuerdo que cuando mis tiempos tenía poquito el Office Max y el Office Depot. No había aquí en La Paz Office Max y Office Depot. Yo imprimía en Megared. No, sí, todavía me tocó imprimir en Megared, en el Neutron. En esta que estaba aquí. Después hubo un centro de copiado que había a Gruel. En la Gruel. Ahí también imprimíamos de repente el centro de copiado ahí. ¿Dónde más? Pues había compañeros que compraban un plotercito y ya ahí con ellos también nos organizábamos. Yo llegué a aplicar, pero ya fue después. O sea, yo entré el 2006, 2007 por ahí. Ya pasaron muchos años. Y me acuerdo que no era tan... Es que el Office Max y el Office Depot siempre había mucha cola. Pero era más barato. Era más barato. Sí, era más barato. Y era láser. Ajá, sí. La impresión salía más bonita. Sí. Que los otros que era inyección a tinta. Pero el horario era como que hasta las 9. Hasta las 9 creo hasta las 9 de la noche. Imprimir, y por ahí me acuerdo que los otros lugares era como hasta las 11. Entonces ya esa una hora, güey, era un chingo de diferencia. Era el entregar o no entregar, o terminar o no terminar. Pues. Así es. A veces hacía la diferencia, ¿no? Y había que invertirlo, o sea, también era, por más barato que fuera, de todas maneras, era una lana. Y luego foráneo y gastando tanto, porque sí era una lana, pues, o sea, nuestros papás, pues tú también eres foráneo, también. Foráneo le vamos a decir a que vivimos a 3 horas de La Paz, ¿no? O sea, tampoco es que vengamos de otro estado ni de otro planeta, ¿no? Pero sí era el gasto para nuestra familia
pues del hospedaje, de la comida, pues yo tenía carrito, la gasolina, y aparte pues la carrera de arquitectura no es barata, pues tiene fama de cara, pero pues a mí se me hizo que realmente no era barata, porque si la sabes llevar así robando plumones y cosas así. Oye, y luego revisando los botes de basura ya te puedes reciclar, ya te puedes ahorrar una lana. Que esa es una buena práctica que la hagan, ¿eh? O sea, que roben. Ayúdale. No, reciclar del bote de basura. Ah, bueno, ok. De otros, ya ves que de otros grados de repente llegaban con maquetas y eso. Y no, pues ya pasaban la entrega, la calificación y las botaban por ahí. Oye, me sirve ese arbolito, pero me sirve que algo. Sí había mucho estudiante, mucho compañero muy desconsiderado en ese aspecto, que hacían gastar a sus papás bien cabrón. Y obviamente los papás era como, obviamente no le negaban el comprarle esas cosas, pero a veces exigían cosas. O sea, estos paquetes de tantas cosas no eran necesarios. O sea, realmente si intentas ahorrar, como dices tú, en material y en equipo, sí se puede hacer. O sea, lo que importa es cómo lo hagas y cómo lo plasmas. Pues la creatividad, ¿no? Sí, para por ejemplo, aprovechar. Este camarada y yo en geometría descriptiva hacíamos unas monteas con papel cascarón, güey. O sea, tú sabes que estaba el papel cascarón, estaba la ilustración y estaba el batería, güey. Y el batería. El foam board también. El foam board. No, pues está carísimo. Ese era el batería era caro también. Sí. O sea, estamos hablando, yo me acuerdo que si el cascarón valía 15, 20 pesos la hoja, el batería costaba 70 o 80, no me acuerdo. O sea, sí, era más calidad. Era más calidad. Obviamente el corte, todo era mejor porque el cascarón tenía como una hoja, un pedazo de cartón y otra hoja, ¿no? Y si la cortabas poquito mal, se te despellejaba. Raspamos como Prismacolor o colores y el blanco y lo pintábamos acá. Con los dedos hacíamos como algunos diseños con las monteas. Por ejemplo, si eran 5 monteas, hacíamos con un edificio con las monteas y ya nos mamamos también a ver quién hacía el pinche las monteas más mamonas. O sea, te digo, ya era por autoexigencia de que uno quería también apantallar, pues. Porque sí se sentía muy feo que cuando le invertías mucho tiempo a tu proyecto, o a tu maqueta, o plano, o lo que sea, que se mire feíto con todos los demás. O sea, sí se siente de la chingada, pues. Más cuando te importa, pues a lo mejor hay raza que nomás quería pasar y entregar y ya, ¿no? Pero sí empezó a ver al principio que alguna raza se esforzaba y pues tú querías hacer de eso, ¿no? Yo sí era matado en ese aspecto, pues de que sí me gustaba competir en tema de presentación, en tema de láminas, de maqueta, de monteas, de lo que sea. Pero siempre andamos buscando cómo hacerlo más barato en ese aspecto, pues. Pues es que tienes que ahorrar, hay que como estudiante, pues tienes que buscar la manera de poder pagar todos los Y este güey es buenísimo, pues, para dibujar, es un artista, pues, se le da todo este tema. Y pues yo andaba atrás de él, o a veces hasta copiándole o tomando ideas de cómo hacerle. Pues. Que ahorita hay mucha manera de tomar algún cursito también para poder tener ideas creativas, ¿no? Para aprovechar recursos. Que no, eso, o sea, es un tema que todos el los acceso a la información ahorita es muy diferente a como era hace 15 años o 20 que deben años. aprovechar eso, ¿no? Porque la verdad sí cuesta una lana, o sea, la carrera cuesta y pues hay que buscar la manera de, pues, eficientar el dinero, ¿no? De ahorrar y solamente comprar algo que de plano pues no puedes conseguir de otro lado, no de otra manera, ni robándolo, pues ya si no puedes ni robarlo, pues ni modo, cómpralo, ¿no? Pero de preferencia ahorrar porque pues sí hay gastos de repente que desestabilizan la economía familiar. O sea, la mayoría de los estudiantes, la mayoría siempre son apoyados por los papás, ¿no? Sí. Pero pues si se puede buscar una estrategia. Y también a lo mejor que los maestros también se relajen, ¿no? De manera de exigir. Los maestros no ayudaban en nada, porque ellos exigían y a veces, pues el estudiante automáticamente, a lo mejor por una falta de criterio, piensa que todo lo que te pide el maestro lo vas a cumplir gastando más. O sea, agarrando el material más caro, escogiendo el material más caro, o imprimiendo más planos o con a tinta, color, no sé. Porque te acuerdas que era mucho más caro imprimir a color que a blanco y negro. Era mucha la diferencia. Sí. Y a lo mejor piensan que, por ejemplo, en instalaciones. Obviamente la forma más fácil de identificar líneas es a color. Pero si tú cambias la simbología o cambias el tipo de línea, puedes imprimir a escala de grises o en blanco y negro, por ejemplo. Entonces ya buscas la manera como estudiante. A lo mejor ya como profesional y estás cobrando el proyecto, de ahí sale para las impresiones, ¿no? La calidad de lo que tú entregas. Pero a veces el estudiante cree o él recibe la señal de que gastando más solucionas más, pues, o solucionas todo o quieres cumplir con el maestro. Pues que ahí es donde hay que enfocarse más en el contenido, ¿no? Que en el contenido, cómo lo plasmas, porque alguien muy bueno para dibuja mejor en un cartón
y a lo mejor otra persona que no es tan buena para dibujar, aunque tenga el papel más especial y el Prismacolor más chingón del mundo, no le va a quedar igual. Pues la habilidad y la aptitud pues cambia. Pero pues también el formato en que de repente los maestros te piden también, ¿no? Sí, te piden formatos muy específicos. Y ahí sí es donde pues ahí no hay para dónde te haces, o sea, tienes que invertirle y sí o sí. Entonces, pues ojalá que las tecnologías se aprovechen, ¿no? Para buscar ahorrar, porque sí es un tema bien importante. Yo recuerdo de un compañero en particular que era un artista, es un artista. Siempre hay uno, ¿no? Siempre era hay muy uno. bueno, pero pues tuvo que dejar la carrera porque pues estaba muy cara. O sea, para la capacidad económica que tenían sus papás en ese momento. Es que tan solo en primer semestre, en expresión gráfica, tienes que comprar... pues equiparte con todos los útiles. Básico, pues lápices de diferentes calidades, que no son lápices como los normales amarillos que conocemos en general, no son lápices más caros. Escalímetro, regla T, portaplanos, escuadras con bisel y sin bisel. Ya de ahí, pues si le brincas a tinta, estilógrafos, los bloques de dibujo, alacrán, papel constantemente de todo tipo, mantequilla, albanene de diferentes grosores, para Prismacolor, para pintura, no sé, para acuarelas. Y las pinturas, acuarela, que al óleo, ves todas las técnicas. Que charpe, que plumón de agua, que por ejemplo en estilógrafos, no nada más es el estilógrafo, es el alacrán, la regleta y de diferentes tipos, tamaños de la chingada. O sea, sí, el primer semestre en ese aspecto, que si ves todas las técnicas, sí es caro. Pues hasta para comprar un respirador, ¿no? También el respirador y la lámpara. Ese respirador, el banquito, la lámpara. O sea, ya si le sumas todo eso, pues ya el primer semestre sí está pesado. Entonces yo me acuerdo que sí, a mí me dio mucha pena. Dije, bueno, vaya, pues a mi modo, ¿no? Pero el cuate era buenísimo. Era un artista nato. Yo pienso que si él se hubiese aferrado, hubiese buscado la manera. Yo hablé con él un día, le dije, no, pues yo te echo la mano en lo que yo pueda, o sea, yo te comparto de mis útiles, de lo que yo tenga, pero no te vayas, o sea, quédate, termina la escuela. No lo sé, Peter, a veces no me quieres prestar una pluma aquí tú. O que me la robo también. La pluma roja es la que te acabas todo el tiempo. Pero sí, digo, sí es un tema importante a veces. Yo me imagino que así como te digo, este compañero que tuve, amigo, que dejó la carrera por un tema económico, hay muchos chavos que han pasado por ahí y... Pues qué pena que seguramente entre todos esos chavos que han desertado por la parte económica haya habido alguien muy brillante que no tuvo la oportunidad de convertirse en un ícono, ¿no? En el tema de la dirección o el consejo, tal vez como alguna forma para seguir, ¿no? O el apoyo. No, pues es que cuando eres foráneo, pues todo tienes casi todo en contra, ¿no? O sea, desde el tema económico, el tema emocional, el tema familiar, el tema de llegar a un lugar nuevo, ¿no? A veces no conoces a nadie, de simplemente llegar y tener que atenderte. O sea, son muchas cosas que en ocasiones no tenemos esa guía. Digo, por más que tus papás te digan, hey, vete, échale ganas y ponte a estudiar y haz lo que te toca hacer porque a eso vas. Ok, esa es una cosa. Pero que ya tengas la libertad de hacerlo o de no hacerlo. Y sabes que también que conflictúa un poco cuando eres foráneo. Tus papás no están viendo la chinga que te estás llevando. O sea, nadie te está viendo de tu familia, güey. A mí me pasaba entre cura y cura que me echaban a carrilla y como que no me creían. O sea, mi papá y mamá sí, güey. Pero primos... No, tu papá no te... No, pues ellos sí, ¿no? Y mis hermanos pues sí me miraban. Pero, por ejemplo, tíos, primos, que sí, carrillita, güey. Carrillita de que... No viene para acá al pueblo porque se quiere quedar allá. O ya quiere estar en La Paz. Que después sí la apliqué, ¿no? De que a lo mejor no iba tanto, y a veces sí podía ir, a lo mejor no iba tanto, pero cuando a la escuela sí era por la chinga, sí era por la putiza. Entonces también te conflicté un poco de que pues a lo mejor tú estás echándole ganas y quieres que te reconozcan o quieren que te vean todo eso, o quieres enseñarles todo lo que tú haces y como no vives con tu familia, pues nadie se da cuenta realmente. Pues ahí están los resultados y todo, sales bien y todo, pero no están viendo esa chinga. En cambio, los otros compañeros que vivían aquí, pues tus papás ni modo que no vean cuenta, ¿no? De todo este desmadre que traíamos entre todas las casas y que miraban que nos desvelábamos y que tenían el respirador y que estabas con la lamparita ahí en el respirador dibujando a mano hasta las 5 o 6 de la mañana, pues obviamente se daban cuenta y a lo mejor pues tenían ciertas consideraciones o compasión de ellos, ¿no? Sí. O sea, que ese es a lo mejor no todo se refiere pues a lo material, sino que también a que te apapachen pues en esa parte. Fíjate, ¿no? Que eso que mencionas es importante porque, digo, yo opino y pienso fuerte, ¿no? Que nunca hay que estar esperando el reconocimiento de nadie, la verdad. Yo así pienso.
nunca esperes el reconocimiento de nadie. Para ti mismo, lo que lograste, tú sabes cómo lo lograste, cómo llegaste ahí, tronado, cansado, como haya sido, es algo que de alguna manera va a ser parte de ti toda la vida. Sí, sí, sí. Y si alguien eventualmente te lo reconoce, pues qué todo dar, lo ahorita recibes lo ves con gusto. así, pero cuando tienes 18, 20 años y estás pero digo, es un consejo para que sí, lo quiera tomar. Yo lo entiendo perfectamente ahorita. No te claves en esperar que alguien te dé un reconocimiento. Mi niño se desveló. O mi hijo sí, esto. Sí, claro. No lo esperes. O sea, enfócate en lo tuyo, no te distraigas pensando en esas cosas pero y si algún día lo vas a ver. No, pues a quien no le gusta que le reconozcan su esfuerzo, ¿no? Pero si no se da en ese momento, no pasa nada. O sea, con tu conciencia tranquila de que estás haciendo lo que te toca, pienso que con eso ya de manera individual, pues estás haciendo lo que debe ser y ya. Entonces, pues ahí sí, cada quien tiene que, pues, asimilar y saber cómo, ¿no? Eso es importante. ¿Y ustedes qué estrategias usaban para desvelarse o para quitarte el sueño, ponerte el sueño? Fíjate que había varias cosas. Quitarte el sueño, más bien. El café, ¿no? Obviamente, como el café por excelencia. Pues que yo no tomaba café, yo nunca tomé café en la escuela. A tomar café hasta que estudian arquitectura. No, yo no tomé café. Durante la escuela nunca tomé café. Hasta que salí de la escuela empecé a tomar café. Pero bueno, era la Coca-Cola. Sin hacerle anuncios, ¿no? Malísima la Coca-Cola. No lo sabe una vez en esa época. Pero era lo que tomábamos. El cigarrillo muchas veces también alguna vez fue. ¿Fumabas? Sí, algún tiempo, pero ya dije, no, es un vicio muy cochino que ojalá que ningún chavo lo agarre porque no, olvídate. Y tenía un amigo, yo no lo hacía, pero sí tenía un amigo que se tomaba sus combinaciones raras ahí de pastillas con refresco. Un arquitecto nos recomendaba que nos inyectáramos Bedoyecta. Entonces, creo que son vitaminas o algo así. Ajá, esos son como suplemento alimenticio, ¿no? Bueno, inyectable más bien. Ajá. Sí, o sea, como que cada quien tenía sus estrategias. Yo aplicaba una en mi peda, en mi cabeza. Por ejemplo, cuando sabía que no iba a dormir, dormía microsiestas de media hora o a lo mucho una hora, no sé. Y trataba de hacerlo en ese lapso en el que amanece. O sea, si amanecía a las 6 de la mañana, me ha intentado dormirme 15, 20 minutos antes y me despertaba 15, 20 minutos después de que amaneciera. Como que en mi peda, según yo, para sentir que dormiste toda la noche. Como que me dormía de noche y amanecía de día. Y me despertaba de día. No sé, peda mía, locura mía. Pero era como que para mí la etapa más difícil cuando que no podías asimilar tan fácilmente que ya estaba amaneciendo, güey. Sí. Es cuando empieza la presión, realmente. Entonces, estás toda la noche, es de noche, tengo tiempo. Y ya cuando empiezas a ver que está amaneciendo y que te falta ahí es como que a veces esa presión te juega en contra. Entonces yo aplicaba la de si voy a dormir media hora o 15 minutos, va a ser antes de amanecer. Tenía un compañero que hace cuenta que él había entrado un año antes que nosotros, tuvo un problema de salud y nada más estuvo un semestre, pero sí pasó las materias en ese semestre y por un tema de salud se tuvo que retirar de la escuela, perdió el siguiente semestre. Entonces cuando ya entré yo a la escuela, él volvió a hacer examen para entrar. Ajá. Y los maestros le dijeron, no, tú entra, ya estuviste aquí un semestre, revalida unas materias ahí y vuelves a entrar. En el TEC. En el TEC. Sí. Entonces, como él ya había pasado, digamos, algunas materias y se juntaba mucho con nosotros, empezamos a hacer buena amistad. Y luego se juntaba con nosotros para ir a hacer las tareas, pero él de materias que él ya había pasado. Entonces, nomás iba a cotorrear básicamente. Tranquis. Pues. Sí. Y luego llegaba y estábamos nosotros en el rastreador, ahí estamos a las 2, 3 de la mañana echando rayas como loco. Y él acostado en la cama así, viendo la tele o escuchando música. Y así acostadillo así en la cama. Ya duérmanse, no van a acabar. Eran las porras que nos echaban. O sea, se juntaba con todos, pero no hacía... No, porque ya había pasado esa materia. Entonces decía, ya duérmanse, que al cabo no van a acabar, hombre. Vénganse a dormir. Y él a gusto, ya descansando y uno echando más rayas. Pero pues eran como anécdotas, ¿no? De ver amanecer, porque sí, ojalá que alguien que esté viendo el podcast son las 5 de la mañana, no vas a acabar. Ya no, es que hay veces que te digo, a lo último, las últimas horas sacas el FAP, pues, de trabajar bajo presión. Y es lo importante, a fin de cuentas, pues, cumplir el objetivo. Tardes lo que te tardes, pero cumplir el objetivo, pues. Sí, sí, pero pues también, digo, como consejo, ¿no? Que también busquen la manera de organizarse, porque
Ya con los años empiezan a no, ya ahorita aparecer ya no lo hacemos ni de pedo. los estragos, ¿no? Ya no podemos, o sea, a lo mejor una vez de vez en cuando pudiéramos hacerlo un evento muy... Pero en teoría no debería de ser porque se supone que debemos estar organizados, ¿no? Se supone. Pues eso, tú lo estás diciendo, se supone. Pero no, no, sí, ya hay que bajarle el ritmo ahí porque ya no es Y igual. también, fíjate, yo el café, no sé qué tan bueno sea, pero yo desde niño nosotros nos acostumbramos a tomar café. Café con leche, con mucha leche, no tanta cafeína, no cargado, pero sí tomábamos café desde niño. Pero sí le agarré mucho más el gusto en la carrera. Y tomarlo fuerte y que no sea soluble, pues que sea de grano. De veras. De veras. Entonces, yo el café no lo usaba para quitarme el sueño. O sea, a mí no me servía de nada. No me sirve de nada tomar un café a las 10, 11 de la noche. No me quita el sueño. Pero si en la mañana o si duermo un ratito, sí me ayuda a despertar. Como activarme, pero después de haber descansado. Aunque sea una microsiesta de 15 o 20 minutos o media hora. Un café después, no hombre. Se agarraba pila. O a lo mejor era psicológico. No sé. Pero esa es la que aplicaba. Dormir tantito, un café y a seguirle. Esa era mi estrategia. Había quienes, me acuerdo, mezclaban Coca-Cola con café. Ah, sí. O tomaban Y para adentro. café aspirinas. Ándale, también esas. Café aspirinas también la aplicaban, me acuerdo. Mano, a ver qué cosas, ¿no? O sea, lo que hace uno por no dormir, o sea, por aguantar. Sí. Yo me acuerdo que una ocasión estábamos en una entrega, un amigo tenía su entrega de una maqueta. Uh-huh. Era una maqueta seccionada, tenía que ver todo el interior del edificio, ¿no? Y estaba trabajando en su respirador, pues, estábamos en la mesa de trabajo. Yo estaba en otra materia y haz de cuenta que yo ya había entregado en otra materia mi trabajo, entonces tenía tiempo libre y me puse a ayudarle. Eran, no sé, como las 4 o 5 de la mañana. Y la entrega de ellos... que no hay pedo, yo te hago el paro. Sí, no, yo ya bien pude haberme ido a dormir, ¿no? Pero dije, no, pues lo voy a echar la mano. Entonces me puse a ayudarle y él ya tendría que como 2-3 días sin dormir, pero para nada. Aparte del montón de desvelos acumulados, ¿no? Pero así sin dormir, unos 3 días haber tenido. Y ya estaba su maqueta casi terminada, o sea, detallada. Me acuerdo que era un auditorio estilo high-tech, ¿no? Así muy bonito. Monocromático. Bueno, con algunos elementos. Total que él en su rollo estaba trabajando en la maqueta, en el respirador. Y me acuerdo que tenía un spray plateado porque con eso estuvo pintando algunas piezas de la maqueta. ¿A dónde va esto? Los tensores. Eso voy ahorita. Y entonces yo le digo, ¿en qué te ayudo? No, pues haz esto, a cortar unas piezas, ahí estoy. Y en eso veo que agarra el spray. Fíjate bien, agarra el spray y va a empezar a pintar toda la maqueta. Así. Pero pues no era la manera, o sea, estaba mal lo que estaba haciendo, ya su mente estaba fuera de sí. Sí pasaba. Y le agarro el spray, ¿qué estás haciendo? Le digo, ¿qué te pasa? Voy a pintar la maqueta, me dice. Pero ¿cómo la vas a pintar si la estás detallando pieza por pieza? No puedes hacer eso. Echa para acá, le dije, ¿cómo crees? Ya no estás bien así. Ya no estaba pensando. Sí. O sea, se desconectó su cansancio, ya estaba en otro nivel. Le digo, no, ¿sabes qué? Vete a descansar pues un las ratito. cortadas, güey. ¿Te Las acuerdas? cortadas. ¿Cómo entre más desvelado y más tonto andabas, Sí. te cortabas un chingo con las maquetas? Por aquí tengo me encajé un estilógrafo aquí, tengo el punto, mira, ahí está. Todavía tengo como la tinta china. ¿Te acuerdas que era tinta china? Así cuando le iba a poner la tapadera, se me fue el lado y me lo clavé aquí. Y ahí me quedó la marca. Cortadas, seguramente muchos tienen puntos. Yo ni siquiera teníamos curitas, güey. Era del mismo... Con cinta, con la que pegabas el papel. Papel, servilleto, sanitario, lo que sea. Y cinta. Envuelve. Ahora andaba con todos los pinches dedos con cinta y no podías ni agarrar el lápiz o agarrar el mismo cúter. Estaban buenas esas. O a veces manchabas de sangre la maqueta. Fíjate, o el plano. Literalmente eran trabajos que costaban sangre. Porque realmente sí te pegabas unos... O Baba, un camarada también. Estábamos haciendo primer semestre. Planos a mano con estilógrafo. Y me acuerdo que teníamos que hacer en papel mantequilla primero a lápiz. Sí. Y luego calcar en técnica de tinta, en estilógrafo. Y tuvimos la genial idea de pausar e irnos a pistear. Nos fuimos a pistear. Buena idea. Y en la peda, pues ya regresamos, ¿no? Y este camarada, que la neta le voy a seguir un rato porque ya no habíamos echado una chévez. Y él dije, no, yo le voy a seguir un rato porque para mañana no andar tan apurado. Y nada mames, yo me voy a dormir, güey. Y ya éramos 3 compas, incluyéndome a mí 3 compas.
Y ya, pues cada quien se acostó en un sillón y una cama y así, ¿no? Y este güey, según él, le iba a seguir. siguió. No mames, en la mañana amaneció acostado, dormido, en el respirador de un babero, güey. Toda la tinta corrida. Y al siguiente día, pues tuvo que hacer los de lámina otra vez. Sí, también le pasó a un amigo exactamente igual. Sí, pues... Pero esa vez estábamos en los talleres de dibujo. Me acuerdo que fue una noche que nos quedamos a trabajar ahí. Pues éramos un montón, no sé, como de 15 canijos ahí trabajando. Y él se recostó, eran, no sé, 2, 3 de la mañana. Es que dice uno, 5 minutos, güey. Simón. Dice uno, 3 minutos, 5 minutos. Pura madre, güey, te quedas dormido más tiempo. Cuando despertó era un babero. Sí, y era tinta, güey. Sí, que la tinta se corre, ahí. Ya no hay nada que hacer. Volver a empezar a hacerlo. No hay nada y que era hacer. para la entrega de las 7 de la mañana. También una vez... Hasta qué tronado. En geometría descriptiva, el campo visual, la lámina era tabloide. Sí. Pero en Albanene. Y pues ya ves que tenías que hacer tu cuadro de datos, tu pie de plano. Y con alacrán poner los datos, ¿no? La materia, el maestro, el TEC, y número de lámina, la chingada. Y teníamos que hacer no sé cuántas láminas. No sé, 30 láminas. Entonces, lo hicimos en equipo. Y hicimos pareja una amiga y yo. Y dijimos, bueno, vamos a ponernos a hacer los pies de plano para ya una vez que tengamos todas las láminas ya con su pie de plano. Y todo. Ya nomás nos agarramos dibujando, ya no nos estamos deteniendo de que hago un plano y luego cuadro de datos. Ajá, como que según nosotros como fábrica, ¿no? No mames, se nos fue toda la noche haciendo pies de plano y no alcanzamos a dibujar nada. Nos quedaron un chingo de pies de plano, güey. Y luego ni siquiera podíamos usarlo para otra materia porque tenía la materia, el maestro, todo. Mami, no entregamos nada, güey. Se nos dieron a las 6, 7 de la mañana y teníamos láminas vacías, güey, así prácticamente. Pero muchos pies de planos ahí. Muchos, pero también ya uno no pues piensa. Es que se afecta la desvelada, o sea, el también cansancio. Un camarada cuando... uno de estos camaradas... Escuchábamos mucho a Valentín Elizalde, güey, en esos tiempos. Estaba de moda. Y él murió, que era el 2007, 2006, por ahí. Y era cuando nosotros estábamos en primero o segundo semestre en la carrera. Y me acuerdo que este camarada se aferró así de que... Y como él era el que nos asesoraba a todos, era el que sabía más de perspectivas nos asesoraba en todo, güey. El vato se le daba muy bien, pues, este camarada, el tema artístico. Y era de que no, vamos a escuchar a Valentín Elizalde porque se murió y estamos de luto. 3 días, güey, estuvimos escuchando a Valentín. El mismo disco. Un disco, güey. En una grabadora, el mismo. No, y nadie le decía nada porque, pues, era... Se iba a ir. Era el que nos hacía el paro, pues, en tema de perspectivas y no, iba a aplicarle la bocina es mía. La bocina es mía, güey. No. Valentín Elizalde. Estamos de luto porque se murió y vamos En ese tiempo que traían 12, 15 canciones. En honor a él. Ajá, sí. Unos éxitos, era algo así. Los mismos, ya estaba cansado el vale. Estaba de luto. Estaba de luto, sí. Y dile algo. No, pues no. Era el que ayudaba, ¿no? No, sí, son buenas anécdotas de estudiante, ¿no? Todo lo que vives, que muchas veces, pues es el día a día, ¿no? Y obviamente, ¿sabes qué pasaba también? Que me daba cuenta que las materias que no eran de diseño, o sea, entregabas en diseño y usabas las otras materias que eran como de otras cosas para dormir, güey. Yo me sentaba hasta atrás. Obviamente nos aventamos un sueñito ahí en alguna clase enfadosa, güey. O sea, si el grupo estaba lleno, el salón, la aplicabas. No, y por más que a veces quería uno estar despierto, estabas ahí cabeceando, no podías, o sea, el cansancio te ¿sabes gana, qué técnica también? Comer algo enchiloso. A mí me ayudaba mucho. Si te enchilabas mucho, no sé, o sea, lo que ahorita son, no sé, unas chips fuego o algo así, te despierta, güey. Como que te despierta un rato. Obviamente es un rato y te da el bajón, ¿no? Sí. Igual que cualquier café o café aspirina o lo que sea. También aplicamos eso. Que vale, saca un clip aquí. Para que nos comenten qué técnicas usaban para no desvelarse o no sentir tan sueño, ¿no? Para el cansancio. Para el cansancio ahí que comenten. Pues yo creo que ya podemos más o menos cerrar el tema, Peter. Como reflexión final. Pues es una etapa maravillosa, ¿no? O sea... Pero a ver, ¿tú ves como más positivo el tener estos desvelos en la carrera y que sean normalizados y que se sigan aplicando? Definitivamente que no. O sea, ¿no se te hace algo positivo? O sea, pues ¿cuál sería tu positivo y tu negativo? Pues es que mira, pues sí podrían ser dos cosas. Una es, por el lado de la salud, definitivamente, obviamente que no. Totalmente algo negativo porque pues repercute, o sea, a lo mejor de joven no lo mides, no lo sientes, ¿no? Pero eventualmente empiezas te están enseñando a normalizar lo que no cuida tu salud, ¿no? Y normalizas ese desgaste, ¿no? Eso sí sería negativo totalmente. Lo positivo,
que si de algo hay algo, esa manera de aplicar eso, como positivo sería que te forja carácter. Realmente sí te terminas amando lo que haces porque te está costando tanto que encuentras cierta satisfacción de ver ese esfuerzo que hiciste para lograr al llegar a la meta. Es muy satisfactorio, sí, ¿no? Al siguiente día cuando tienes tu entrega y tu... O sea, el deber cumplido, ¿no? O sea, lo lograste. No, pero si lo haces bien y te quedó padre, te quedó chingón y sacas una nota, no sé, 80 para arriba, es bien satisfactorio. Es como que, no mames, esto lo hice yo con mis manos, o sea... Porque la mayoría de las entregas pues eran así, ¿no? Bueno, ya lo digital también, pero a fin de cuentas lo estás haciendo tú. Pues me acuerdo de una aquí tuya, que nos decía, y seguramente muchos de nuestros escuchas, los 400 que tenemos, se han de acordar. Había un arqui que decía, el 10 es para Dios, el 9 es para mí, y lo demás es para ustedes. Y así era, realmente. Y dile algo. Era raro que llegaras al 90 y era que eras el mejor, eras súper brillante para traer un 90. Yo creo que a mí no me tocó tan intenso así, o sea, sí intenso la carga del trabajo, pero tan como maestro tan autoritario, ¿cómo se le podría decir? Pues era súper vieja escuela, ¿no? Eso sí. Sí. Pues venían forjados también con esos estándares. Sí, de forjarte de que... por más que te esfuerces, está cabrón llegar al 100, pues es una locura. Pues tendrías que esforzarte. O a lo mejor te están como de cierta forma invitando a retarte. A ver, saca un 100. Sí, o sea, saca tu coraje, saca tu... A ver, si eres tan chingón, haz un 100, ¿no? Ya como a retarte. Pero pues a lo mejor es de una manera como media negativa, donde te va para abajo, ¿no? Pues ahora sí que como quieras ver, pero así nos decía, 10 es para Dios. Y así le decía, 10 es para Dios, 9 es para mí, y lo demás es para ustedes. Y pues así era. Ni modo, no había de otra. Y sí, muchas generaciones pasaron. Sí, a mí no me tocó tan común el 100, pero, o sea, 95, yo llegué a sacar 95 en algunas materias de diseño. Pero no era tan común, pero sí había 90, 95, 93. O sea, pues fíjate que ese tema que mencionas del promedio, de la calificación, pues sí es importante, definitivamente que lo es, pero no lo es todo, ¿eh? O sea, claro, yo sí puedo mencionar o puedo identificar varios promedios que en su momento, esos de cuates sí trae un promedio muy alto, es muy prometedor. Algunos, pues sí, hoy por hoy son profesionistas muy excelentes. Hay unos que dices tú, ¿qué te pasó? O sea, si tú andabas en el top y ahora traes una situación, a lo que voy es que no es garantía tampoco. Es mejor un 8 o un 7 bien ganado, bien tuyo y original, auténtico, y ese te va a dar vida, o sea, te va a dar para trabajar. Ya cuando el vato que reprobaba todas, que siempre andaba pedo, es el director de obras públicas, güey. Ya no crees en la educación. Ya no hay fe. No, pero es que es cierto, o sea, nada es garantía, pues. No, sí. A lo mejor el que andaba arrastrando la cobija en la escuela, ahorita tiene una empresa y le va bien, o tiene un buen puesto en algún lugar y le va muy bien. O sea, nada es garantía. Siempre y cuando lo que te estás ganando sea auténtico, sea tuyo, pues ahí sí, porque es un conocimiento adquirido, pues es una realidad, pues es algo que no te estás inventando, que no eres el clásico matadito que está sacando el 10, pero que al día siguiente ya no se acuerda de lo que estudió. Es que te sigues forjando después de la carrera y cambia, pues todo va cambiando, ¿no? Y no con no te puedes quedar con la idea de cómo era uno, pues, en la universidad. No, claro, las personas cambiamos y a lo mejor... Debemos cambiar, debemos estar cambiando. Alguien en su momento retoma, ¿no? Dice, oye, pues el estudiante la andaba regando, pero pues ya pasó esa etapa, sigo caminando, ¿no? Y ahora, pues, me esfuerzo un poco más o encontré un nicho o alguna especialidad que esto era lo mío y aquí sí estoy brillando, ¿no? También se da. Otra cosa que pasaba, a lo mejor a ti no te tocó tanto, otra cosa que siempre pasaba cuando ibas a entregar, por ejemplo, en el tema de renders, que se trababa la pinche computadora, que el render estaba a punto de renderear el último cuadrito, güey, y pum, se cancelaba el render o se cuadraba. Había palomilla. Ahí me tocó entregar una vez un render que se congeló y ya ves que va limpiando, va generando, ¿no? El procesador va limpiando la imagen ya en la última capa y se pausó, así, se quedó ahí. Imprimir pantalla. Desde ahí. Imprimir pantalla, recortar, imprimir y así lo entregué. Con media render así pixeleado, difuso así. Pero entregué. O sea, pues sí. Esa era otra que de pasaba. Eso a nada, ¿no? Sí.
Era clásico lo del render también porque pues los equipos, no teníamos equipos tan buenos, pues. No, y la tecnología en esos años también no era como ahorita, ¿no? Que, No que era como hay ahorita. hay más capacidad en los También pueden procesadores y comentarnos todo, ¿no? cosas o errores que pasan a la hora de entregar. Las clásicas fallas o que les han pasado raro así. Pues hay muchas cosas, o sea, digo, tantas anécdotas, ¿no? Pero sí, ahorita retomando estos temas, me acuerdo que no había tanto render en los años, así sí le dedicabas, de repente había una que otra materia que sí había manera de hacerlo. Yo sí llegué a entregar, o sea, el último semestre sí llegamos a entregar en entrega final. Más con bien render. casi eran perspectivas a mano, sí hacíamos mano. muchas, sí, eso En sí. mi perspectiva de mano fueron como los primeros 4 semestres y ya. Ya los últimos semestres fue AutoCAD y renders. Más que nada. O también a veces cargabas mucho el AutoCAD, alguna lámina, algún layout, y se ponía muy pesado para imprimir. Y por más que le pones imprimir, no cargaba. Estaba muy pesado pues también. Entonces, en resumen, no van a acabar, ya váyanse a dormir. A lo mejor alguien ahorita nos está escuchando y está en una entrega ¿sabes qué? final. ¿Sabes qué En también una pasaba entrega mucho? final para mañana. Me acuerdo que había dos momentos en la noche que eran los como que te presionaban. No mames. Ya se lo acabas de No, decir, güey. espérate. Ya A sé. las 12 de la noche sonaba el himno nacional. Sí, bueno. Porque estabas escuchando eso en la radio, ¿no? Y, Pues en la mañana y también. a las 6 de la mañana A las sonaba. 6 de la mañana. Cuando sonaba a las 6 de la mañana, a la madre, ahí ya se ponía difícil porque ya Con la voz del canal 5, así, del canal 2, así. el himno nacional. Eran las señales de que ya se te acabó el tiempo, vete a bañar o algo porque ya vas a la escuela. Entramos a las 7, ¿no? Sí, man. Y a darle. Esos eran 2 momentos, me acuerdo, en la noche que cuando era el radio lo que escuchábamos era el himno nacional a las 12 y a las 6 de la mañana. Y se acabó la noche. Entonces, pues llévanse a dormir, no van a acabar, hombre, descansen. No, que se aferren y nomás que sí se cuiden, ¿no? Yo como reflexión final también opino lo mismo. O sea, el lado positivo es que te forja para la importancia de cumplir con los objetivos. Y la parte negativa es que, pues, que no se debe normalizar el no tomar en cuenta tu salud, pues, a la hora de sacrificar tu salud, pues, de tu bienestar, ¿no? Personal. No, pues ahí es parte de saber administrarse. Es parte de tener un equilibrio de todo, pues, obviamente. Que cuando eres chavo, pues no hay bronca, ¿no? No pasa Y nada. con eso cerramos, vale. Y ahora sí. Listo.